Amigos, estamos de regreso en Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro, que se transmite los miércoles a partir de las 3 de la tarde por Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM en la estación de casa. Y bueno, les saluda en el micrófono Arturo Morales Tirado y recuerden que el tema de hoy son nuestros vecinos de los volcanes de la frontera Tierra Adentro, incluidos el Zamorano, Támbula, Los Picachos y el San Pedro. Y estábamos revisando parte de estos vecinos que tenemos ya en esta transición entre el bosque de encino en las partes más altas y en las partes más bajas, algunos quebrantos con este ecosistema de las selvas secas y algunas otras transiciones hacia el semidesierto o bien hacia pastizales o al propio bosque de encino en recuperación a partir de sus plantas medias o del bosque medio. Y entre otras teníamos precisamente dentro de las cactáceas, pues a las cactáceas globulares o en forma de balón, y entre otras pues tenemos a la famosa biznaga con espinas. Es una especie de balón, traten de imaginarla. Esta puede crecer alrededor casi de 80 centímetros de alto y de ancho pues otro tanto, a veces un poquito más. Y estas tienen una especie como de líneas eh, simétricas que van de la parte alta a la parte baja, y a partir de estas líneas que son de color oscuro van a estar saliendo desde un solo nodo una serie de espinas. Por cierto, la cantidad de espinas que tienen estas biznagas es precisamente una de las formas de identificar precisamente la especie del género a las que se está refiriendo. Y estas prácticamente, te les digo, tienen estas líneas cubiertas de estas espinas que son de color amarillo en general, y en la parte alta tiene una especie como ya de plataforma, se ve toda llena de espinas amarillas, relativamente plana, y ahí es donde va a ocurrir en parte de estas biznagas, a veces en la parte de alrededor, las flores, van a surgir las flores, y realmente es una planta excepcional. Esta planta, que pertenece al género Croenleinia, déjenme verlo, Croenleinia grusoni es su especie. Estas grusoni pues son realmente muy características de estas tierras, y por desgracia, ante pues bueno, la venta ilegal de la flora y la fauna silvestre, es una especie que está marcada en peligro de extinción. Por lo tanto, es una especie que hay que apreciar muchísimo. Si tú en algún momento te llegaras a cruzar con alguna de ellas en estado silvestre, por favor respétala. Es una de las maravillas que tenemos no solamente en México, sino en esta frontera de tierra adentro, y son pues básicamente endémicas de estas regiones mexicanas, por lo que sí vale la pena tener siempre respeto por estas especies vivas que pertenecen precisamente a pues a este grupo de especies amenazadas, o en el caso de la Brusoni, eh, ya en la lista de plantas en peligro de extinción. Por lo tanto, pues sí vale la pena que tengamos a buen recaudo y buen cuidado en general todas las plantas, pero sobre todo muchas de estas cactáceas. ¿Qué más se nos pueden presentar como parte de los vecinos que tenemos en nuestros bosques templados de encino, que cubren las partes altas de nuestros volcanes a más de 2.400 metros el día de hoy? Pues tenemos insectos, pero a veces no nada más los llegamos a observar como tales o en su etapa adulta. Los insectos también es otra especie o es otro grupo de vida silvestre espectacular. Muchos de ellos presentan una transformación que realmente es increíble, ¿no? A través de su metamorfosis, se pueden presentar después de los huevecillos en su estado de larva, estos pequeños gusanitos. A veces son gusanos espectaculares, como las de muchas
mariposas, por ejemplo, pero también tienen una serie de habilidades ya desde los huevecillos. Por ejemplo, tenemos a las cigarras. La cigarra a su vez es un animal espectacular, es un animalito que puede llegar a medir menos de 10 centímetros, ya son enormes si son de 10, miden entre 5 o 6 centímetros, son ovaladas si las vemos de arriba hacia abajo, en una forma de planta, y tienen esta forma ovalada, muchos dicen para que sean mucho más fáciles en sus vuelos, y tienen una forma de mimetizarse, viven entre las ramas de las plantas del semidesierto, y una forma de mimetizarse de ellos es que sus alas son transparentes generalmente, al margen de que los cuerpos ya en su estado adulto a veces llegan a adquirir el color de las ramas en donde estén posados. A veces, obviamente las puedes escuchar porque tienen un ruido enorme cuando están en esta época de apareamiento, perdón, que es por ahí de finales del verano, principios del otoño, pues las podemos escuchar a kilómetros a veces. Pero bueno, una forma muy difícil de encontrarlas es precisamente una vez que localice su sonido, tratar de verlas de perfil las ramas para que sobresalga el insecto, porque realmente tienen una forma de mimetizarse que son excepcionales, ¿no? Estos insectos, que son del género cicada, tienen otra habilidad más. Las hembras van a poner sus huevos fertilizados como una especie de espuma y van a poner literalmente miles de estos huevecillos y esta espuma la van a lograr eh, poner alrededor de ramas de algunas plantas herbáceas del bosque bajo, a veces del bosque medio, y entre otras, pues bueno, pueden estar los pinillos, pueden estar una serie de plantas donde van a poner estas espumas que van a ser ni más ni menos que los huevecillos de las siguientes generaciones, precisamente de las cigarras. Otro de los seres vivos asombrosos que tenemos como vecinos de estos bosques, pues son los líquenes. Los líquenes a su vez, bueno, es otra maravilla de la naturaleza. Estos seres vivos en general se componen de dos diferentes géneros y especies. Por un lado, vamos a tener un sustrato de una especie de alga, pero que no tiene los suficientes cloroplastos o estas células pigmentadas que pueden hacer la fotosíntesis, pero tienen toda la demás estructura de una alga. Y por otro lado, se van a vincular en una simbiosis donde la idea es una asociación donde ganan y ganan las dos especies y se van a hacer simbiosis pues precisamente con un hongo, con unos hongos, y estos hongos a veces son de colores espectaculares como los de color anaranjado, son los Chateau Mendoza Weber, que es un líquen naranja espectacular. Y estos ni siquiera ya van a hacer fotosíntesis a partir de cloroplastos, sino van a tener otra bioquímica muy especial y van a aprovechar incluso minerales de los sustratos que van volando con el viento, vuelan estos polvos, caen sobre las cortezas, muchas veces de los árboles ya altos, en las partes semidesérticas, huizaches, mezquites, y en los bosques de encinos, pues precisamente en los quercus, en los encinos, y a partir de estos pueden ir haciendo su nutrición los hongos. Los hongos a su vez, pues es una especie viva también excepcional. En términos generales, traten de imaginar un ser vivo que su digestión la hace afuera de su cuerpo y entonces cuando secretan una serie de químicos, enzimas, de químicos biológicos, ¿no? Que van a deshacer, por ejemplo, la celulosa, van a deshacer, la celulosa es el compuesto principal químico de los árboles, de los troncos, de las plantas, y entonces al degradarla con estas enzimas,
con estos compuestos bioquímicos, los hongos hacen su digestión afuera y ya luego la pueden absorber a partir de una serie de organelos que van a tener. Pues bueno, un líquen es una asociación, una simbiosis entre un alga y un hongo. Y bueno, me parece que esto es espectacular, es fascinante. Y cosa curiosa, las cortezas de los encinos, también de los mezquites, pero en el bosque de encino es espectacular, pues alojan precisamente a varias especies de líquenes. Hay de todos colores, hay pardos, hay grisáceos, hay unos más verde azules, hay otros más verdes, estos naranjas, y los líquenes, como les decía, que se alimentan también del sustrato, del suelo, pero a veces del sustrato vertical. Y entonces podemos verlos en algunos quebrantos, en algunas cañadas, por ejemplo la cañada del halcón cola roja o las tinajas. Podemos ver precisamente en las paredes de estas rocas sedimentarias, eh, cubiertas de colores, ¿no? De colores grises, naranjas, pero en extensiones enormes y están cubiertos precisamente de líquenes. Es otra de estas especies espectaculares. Vamos a hacer otro corte comercial aquí y vamos a escuchar ahora de Pedro Suárez Vértiz, Amazonas, una canción súper interesante, y regresamos para el último corte y seguir revisando algunos de los vecinos que tenemos precisamente en estos volcanes de la frontera tierra adentro, de la subcuenca alta del río Laja, del acuífero de la Independencia o de la frontera tierra adentro al norte de San Miguel de Allende. Regresamos en unos minutos.